El homenaje a migrantes en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará el lunes 19 de agosto. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, retomó sus actividades en una nueva sede ubicada en Iztapalapa. El DIF local de Ciudad Juárez tiene en resguardo al menos a 30 niñas y niños y adolescentes migrantes en espera de que el Instituto Nacional de Migración tramite el regreso con sus familias. 160 migrantes provenientes de África fueron rescatados en un bote en el mar Mediterráneo cerca de la isla italiana de Lampedusa. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes 19 de agosto rendirá homenaje en su conferencia matutina en la mañanera a la población mexicana migrante. Vamos a escuchar. Les informo que el homenaje a los migrantes va a ser el lunes próximo. Hacemos la invitación a todas nuestras paisanas, paisanos, que si pueden estén pendientes porque la mañanera va a estar dedicada a ellos, en un homenaje a los que consideramos héroes, heroínas, por la hazaña que han llevado a cabo. Además, el mandatario enfatizó que las y los mexicanos en el exterior son parte de la grandeza de México y señaló que los mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos aportan cerca de 350,000 millones de dólares anuales a esa economía. Para migrantes solicitantes de asilo, la reapertura de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, el pasado 5 de agosto en la Ciudad de México es un alivio ante la incertidumbre en que permanecieron durante los 2 meses que suspendió sus actividades. La ubicación de las nuevas oficinas está en Granja San Antonio, Iztapalapa, en el edificio número 167 de la calle 10. La COMAR, hay que recordar, es la institución encargada de recibir, analizar y resolver las solicitudes de refugio en el país. Vamos a ver algunos testimonios de migrantes que ya están llegando a esta nueva sede. No, bueno, aquí está la COMAR que está recién mudada, o sea, siempre he vivido a la COMAR, ahora se mudaron, tuve tiempo esperando hasta que ya abrieron aquí esta semana y vengo a solicitar la recomendación para continuar con mi proceso de nacionalización. ¿Cómo ha sido la atención en este centro? Muy buena, sí. Sí, bueno, apenas la conozco y entré aquí a la oficinita y parecer se ve bien. Vine aquí por primera vez a la COMAR, me enteré de aquí en la Ciudad de México. Para poder estar legal hay que pasar por aquí por la COMAR y entonces me dirigí aquí hacia estas oficinas y me trataron muy bien. Aquí me hicieron mi entrevista y ya me dieron una documentación para seguir y entonces ya esperar que me citen de nuevo para seguir el proceso y entonces ya después que me puedan dar los papeles. El Instituto Nacional de Migración, de la mano con Agenda Migrante, ha puesto en marcha la transformación de al menos 10 de las 51 estaciones migratorias que hay distribuidas por toda la República Mexicana a través del proyecto Migrarte. Y justamente para hablar de esto nos acompaña en TV Migrante Informa Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrarte. Eunice, ¿cuál es el origen de Proyecto Migrarte? Bueno, pues Migrarte es un proyecto artístico con perspectiva de derechos humanos, ¿no? y de transformación colorida y nace a partir de lo sucedido en Ciudad Juárez. Es decir, después de lo que vimos en la estación migratoria de Juárez, nosotros como asociación civil, como Agenda Migrante, pues nos dimos a la tarea de hacer de la mano de otras 350 organizaciones de la región, o sea, no solo de México, sino Centroamérica, Estados Unidos. Hay que recordar que Agenda Migrante cuenta con capítulos tanto en México como en otros países, principalmente en México y Estados Unidos, pero también con cierta representación en Centroamérica. Entonces, bueno, a partir de esto nos unimos y armamos un decálogo.
un decálogo que presentamos de acciones urgentes, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de que el Instituto Nacional de Migración nos abriera las puertas, nos recibiera el comisionado con todos sus directores generales y pudiéramos plantearle este decálogo. Uno de los puntos más importantes del decálogo era la transformación de estas estaciones, o sea, que dejaran de ser estas cárceles migrantes, ¿no? Porque fue un modelo pensado hace 20 años como cárceles. Entonces, realmente fueron construidas como tales. Entonces, dado que la detención migratoria, porque sí son centros de detención, ¿no? O sea, no dejan de ser centros de detención. Sin embargo, la detención migratoria es un asunto administrativo. Entonces no tendría, primero que nada, por qué tener estos centros carcelarios. Eunice, ¿qué otras iniciativas forman parte de este esfuerzo para mejorar la situación de los migrantes en nuestro país? Otra de las propuestas dentro del decálogo era o exigencia más que propuesta, y por eso es que fuimos primero a la Cámara de Diputados, era que se modificara la ley de migración para que las personas migrantes que son detenidas en estos centros no pudieran estar más de 36 horas, que es lo que marca finalmente la Constitución. 36 horas. Y la ley migratoria contraviene la Constitución porque decía, o dice, sigue diciendo, que pueden estar hasta 15 días o hasta 3 meses detenidas las personas en estos sitios. Entonces, esa fue otra de las exigencias. Después de lo que pasó en Ciudad Juárez, finalmente modificaron la ley, aunque todavía sigue en proceso, o sea, oficialmente todavía no se ha cambiado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero sigue todo un camino tortuoso ahí, que finalmente todavía no se da la modificación oficial. Sin embargo, a pesar de que no está oficialmente modificado, sí logramos con el instituto llegar a un acuerdo en el que en la práctica no lo hicieran, es decir, no hubiera detenciones de más de 36 horas de las personas que estén en estos lugares. Entonces, esos son dos puntos muy importantes del decálogo que trabajamos con el Instituto Nacional de Migración. Y otro muy importante, no voy a decirte todos, te voy a decir los tres que más hemos trabajado, que es el tema de los protocolos, que estas estaciones migratorias tuvieran protocolos de atención muy puntuales en términos de protección civil, en términos de perspectiva de género, en términos de poblaciones vulnerables, en términos de salud mental, o sea, que hubiera un protocolo para todo el tema de seguridad, de protección civil y esta parte de funcionamiento humano, sensible y cercano a poblaciones vulneradas como son las y los migrantes. Y eso nos dimos a la tarea de trabajar en un grupo de trabajo coordinado por la Cruz Roja Internacional, por el Comité de la Cruz Roja Internacional y varios expertos de diferentes universidades y organizaciones para que se pudiera detallar este protocolo y el funcionamiento del mismo con el instituto. A su vez, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el instituto logramos que hicieran un acuerdo para la capacitación presencial de los funcionarios que están en las estaciones y que están también en el tema de detención migratoria y en campo, porque nos dimos cuenta que aunque los derechos humanos era una capacidad que se supone deberían tener y que tienen ciertos cursos, pues todos ellos eran muchas veces en línea y además muy teóricos. Entonces nosotros lo que pedimos es que fueran cursos más escenarios prácticos de la aplicación de los derechos humanos con las y los migrantes y que fueran presenciales para que realmente nos aseguremos que ahí está la persona y que está adquiriendo el conocimiento. Entonces, por un lado le pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trasladara la teoría a la práctica y por el otro lado al instituto que permitiera que fueran presenciales y no en línea estos cursos. Entonces, eso también se empezó a desarrollar y es parte de todo este proyecto de exigencia el decálogo. Entonces, bueno, hemos ido avanzando en esas aristas. Otra es que también hubiera una especie de aplicación en donde los migrantes puedan reportarle al instituto de forma central cuando algún agente migratorio les está pidiendo dinero. Entonces, la corrupción que hay también a nivel territorial, ahí se logró desarrollar un sistema con el área de tecnologías de la información del instituto para que por medio de WhatsApp puedan informar y puedan ir ellos teniendo mapas de riesgo, es decir, en dónde tengo 100 puntitos rojos que ya me reportaron, quién está irresponsable y qué está pasando. Entonces, bueno, como para identificar este tipo de situaciones que todos sabemos que suceden, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos el tema del decálogo. Por supuesto, hay otras exigencias
exigencias también de pues no permitir que Estados Unidos presione a México para que seamos el muro para ellos y otras cosas. Por otro lado, quería preguntarte cómo participaron, por ejemplo, los migrantes en el proyecto. Antes de hacer la transformación colorida, hicimos talleres con las y los migrantes, con varios grupos, porque como no se quedan más de 36 horas, pues nosotros estuvimos como 2 semanas ahí. Entonces, en realidad, estuvimos trabajando con diferentes grupos de migrantes, hombres y mujeres, en talleres psicoemocionales y en talleres creativos. Entonces, así es como decidimos qué es lo que íbamos a pintar, ¿no? En estos talleres participativos, para que ellos nos dijeran qué les gustaría que se viera reflejado ahí. Y la decisión fue hacer un móvil, por ejemplo, con origami. Hicimos un móvil con origami de aves migratorias y cada origami lo hizo un migrante y le puso un mensaje pues, de sus deseos ahí y está colgado en la estación. A su vez hicimos otro taller de mariposas monarcas como en Triplay. Cada migrante pintó su mariposa, le puso un mensaje y las pusimos como en tercera dimensión ahí en el mural. Y luego pintamos especies migratorias, una ballena y muy grande, y en las paredes hicimos también los cuerpos de 2 migrantes como simulando montañas que asemejaban también a sus lugares de origen y cómo pues la tierra siempre tienen finalmente su origen en su caminar y en su andar. Entonces todo tiene como un simbolismo a partir de lo que hablamos con ellos y además hicimos talleres como terapias de color, o sea, a la hora que íbamos tanto pintando la estación como haciendo todos estos móviles, pues íbamos trabajando el tema emocional, cómo ellos se sentían, qué estaban pensando en ese momento. Estar en una estación migratoria es un momento pues complejo, porque te detuvieron, estás ahí, entonces estás pensando un montón de cosas, no sabes qué va a pasar. Entonces trabajamos mucho la parte emocional con ellos, pero al mismo tiempo detectamos algunas necesidades de estas estaciones. Es decir, por ejemplo, esa vez, pues había unas chavas de África, había unos chinos que no hablaban nada más que chino. Entonces, bueno, yo vi que había ciertas dificultades, por ejemplo, para comunicarse hasta con los agentes que estaban ahí, porque no hablaban el idioma. Entonces, una de las ideas que nosotros dimos es ¿por qué no le ponen ChatGPT, ¿no?, a sus tablets para que puedan hablar el idioma que sea? Y el instituto le evolucionó esta idea y compró una especie como de Torre de Babel, pues es un traductor en todos los idiomas y entonces eso permite también que haya una comunicación más fluida y ya todas las estaciones están equipadas con varios dispositivos de traductores. Eunice, muchísimas gracias por estar en este programa de Migrante Informa. Muchas gracias por la entrevista y sobre todo convocar si hay gente que quiere unirse a este proyecto, tanto en estaciones migratorias como en estos espacios también migrantes de albergues, etcétera, pues que nos busquen en nuestras redes. La verdad es que sí se ha sumado gente que nos ha buscado y siempre sirve quien quiera ayudar en talleres o en la parte también de las pintas en los diferentes estados, pues sí nos sirve mucho y pues se pueden unir a este trabajo de migrarte. El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump fue entrevistado por el empresario y dueño de X, Elon Musk, a través de precisamente esta red social. A lo largo de 2 horas de conversación, el magnate sudafricano elogió de manera reiterada todas las afirmaciones dadas por el expresidente Trump, desde los ataques a las políticas de la vicepresidenta Kamala Harris hasta la idea de que líderes de otros países están enviando de manera deliberada a delincuentes y su gente improductiva a los Estados Unidos. Según Elon Musk, el objetivo del encuentro fue acercar a los votantes indecisos a la versión de un Donald Trump pues más relajada y más accesible. Sin embargo, el discurso del candidato presidencial no fue muy distinto al que ofrece reiteradamente en sus eventos de campaña. But this is happening every day. These are rough people. These are people that are in jail for murder and all sorts of things. And they're releasing them into our country. And they're telling them, if you come back, we're going to kill you. We're going to give you the death penalty or kill you. So they don't want to come back. But these are rough people. Yes. These are criminals that make our criminals look like nice people. And it's horrible what they're doing. And she's in charge of it because now she's trying to say she had nothing to do with it. And she's such a liar. El voto latino será clave en la contienda rumbo a la Casa Blanca. Y es que esta comunidad representa el 14.7% de los votantes. ¿Cómo va la tendencia del voto latino para las elecciones estadounidenses de noviembre próximo? Vamos a verlo en esta radiografía sobre el voto latino.
La comunidad latina con derecho al voto en Estados Unidos tendrá un papel clave en las elecciones de este año, y es que su presencia en la sociedad estadounidense no es menor. De acuerdo con información del Pew Research Center, para noviembre del 2024 los latinos representarán el 14.7% del total de los votantes, un porcentaje histórico considerando que en el 2000 representaban el 7.4% de los votantes elegibles en Estados Unidos. Esto se traduce en que el número de votantes hispanos pasó de 14.3 millones en el 2000 a 36.2 millones en el 2024, un incremento de 153% en 24 años. Nuevo México es el estado que concentra la mayor cantidad de hispanos con acceso al voto. El 45% de los votantes son latinos, incluso superando al sector estadounidense, que representa el 40%. Por su parte, California es el hogar de al menos una cuarta parte de los votantes hispanos en Estados Unidos, pues hasta el 2022, 8.5 millones vivían en ese estado, es decir, el 33% de las personas con acceso al voto. Otro estado relevante es Texas, con 6.5 millones, lo que representa el 32% de los votantes. En Arizona y Nevada, dos de los estados bisagra, el porcentaje de latinos votantes es de 25 y 22% respectivamente, lo que representa 2/3 del total de votantes. Otro dato relevante para las elecciones que se avecinan es que los votantes hispanos tienden a ser más jóvenes que el resto de los votantes, pues solo el 33% de los votantes latinos son mayores de 50 años, en comparación con el 48% del resto de los votantes en Estados Unidos. Electores y líderes latinos reavivaron el ánimo electoral cuando Kamala Harris entró a la contienda como candidata a la presidencia, y el entusiasmo se incrementó con la noticia de que Tim Walz la acompañaría como candidato a la vicepresidencia. La fórmula demócrata sabe que necesita el voto latino para ganar las elecciones, y ya ha desplegado algunas estrategias para ganárselo. Cuando eres criada por una madre inmigrante, conoces lo que es posible con determinación. Y con determinación, fue como Kamala Harris comenzó trabajando en un McDonald's y llegó a ser fiscal general del estado, senadora de los Estados Unidos y nuestra vicepresidenta. Todo en una sola generación. Y con esa misma determinación, siempre nos ha defendido. Pero sus contrincantes no se quieren quedar atrás. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, intenta llegar a la comunidad latina mediante un mensaje de políticas económicas en un contexto donde los votantes latinos han señalado el incremento del costo de vida en Estados Unidos. Aunque en este caso llama la atención que llame al voto latino al mismo tiempo en que sostiene una narrativa antimigrante en su campaña electoral. Por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. La buena vida por Trump, la economía por Trump, hazlo por tu familia, latinos por Donald Trump. Contar con el apoyo de este sector será determinante para ingresar a la Casa Blanca. Con información de Violeta Barrientos, TV Migrante informa. En una entrevista para la cadena televisiva ABC News, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, J.D. Vance, reiteró que, de ganar la elección, echará atrás las medidas adoptadas por la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, esto para detener la migración. I think this is the wrong attitude towards it, right? There's 20 million people here illegally. You start with what's achievable, you do that, and then you go on to what's achievable from there. I think that if you deport a lot of violent criminals, and frankly, if you make it harder to hire illegal labor, which undercuts the wages of American workers, I think you go a lot of the way to solving the illegal immigration problem. But look, President Trump is absolutely right. You cannot have a border unless you're willing to deport some people. I think it's interesting that people focus on, well, how do you deport 18 million people? Let's start with 1 million. That's where Kamala Harris has failed, and then we can go from there. Ante los disturbios antimigrantes e islamofóbicos presenciados en los últimos días en el Reino Unido e Irlanda del Norte, activistas y defensores de los migrantes han tomado las calles bajo la bandera del antirracismo. Veamos cómo están respondiendo a los discursos de odio los manifestantes y las autoridades. Posturas antirracistas y antifascistas han salido a condenar la violencia que inundó las calles del Reino Unido en los últimos 15 días. Contramanifestaciones se han reunido en Birmingham, Bristol y Walthamstow,
entre otras localidades, en contra del odio que han propagado los grupos de extrema derecha para mostrar su apoyo a las personas refugiadas. You know, we have to stand up for any form of far-right extremism. Nothing good has ever come from being extreme. We live in a multi-racial, cultural environment, which, you know, if we allow it to happen, all good happens. Hatred just fosters negativity. Our diversity is our strength. My Muslim neighbours are my brothers and sisters. If they're under attack, I'm under attack because they're part of my community. So this is the thing which I think is important for every single one of us, is that our society is richer for multiculturalism. It's richer for the people that have come here. My life would be poor without immigration. I love the immigrants that come here. They're so positive, they work really hard, they give to our communities, and they bring a cultural richness. So actually, I think these are things that should be celebrated and fought for, not things that are there to be feared. A la par de este repudio social, tribunales del Reino Unido están dictando una serie de duras sentencias contra los implicados. Hasta el momento, la más larga de ellas ha sido la de 3 años. Estas medidas buscan disuadir nuevos disturbios. Además, el primer ministro Keir Starmer declaró que la policía metropolitana se mantiene alerta ante posibles nuevos encuentros de lo que ha denominado brutalidad de derecha. Hay que recordar que las protestas violentas se originaron después de que una ola de mensajes falsos propagados a través de las redes sociales aseguraran que el crimen cometido en Southport, en el noroeste de Inglaterra, donde 3 niñas fueron asesinadas el pasado 15 de julio, había sido presuntamente ejecutado por una persona solicitante de refugio. Con información de Violeta Barrientos, TV Migrante Informa. La plataforma de videos YouTube bloqueó la cuenta del grupo ultranacionalista de extrema derecha portugués 1143, dirigido por Mario Machado, esto por incitar al odio. Esta determinación surgió como consecuencia de una investigación periodística realizada por el diario The New York Times, que inició después de que la organización extremista convocara a una manifestación contra la islamización en Europa en Lisboa en febrero de este año. Cabe señalar que el líder neonazi Machado fue detenido en 2021 por posesión ilegal de armas, discriminación racial y discurso de instigación al odio. Durante 28 años, un muro dividió Berlín para distinguir el bloque del este del oeste, después de que Alemania se repartiera entre Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética tras la caída del nazismo. Pero esta barrera no solo dividió geográficamente la capital alemana, también separó personas e historias en medio de la frontera. Veámoslo. El 13 de agosto de 1961, un domingo por la mañana, una hilera de soldados se formó aquí, uno al lado del otro, en la línea invisible, la frontera entre el Berlín del Este y el Berlín del Oeste, para comenzar a erigir el muro que dividiría no solo los 2 bloques de la ciudad, también a miles de familias, pero sobre todo 2 modos de vida muy diferentes. La derrota del régimen nazi en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial llevó a la división de Alemania en 4 partes, cada una controlada por uno de los países vencedores: Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los bloques del este y del oeste dividían al país a la mitad a través de la denominada cortina de hierro, y en Berlín por un muro que comenzó a construirse hace 63 años. ¿Pero en qué contexto se tomó esta decisión? The GDR leadership was growingly concerned with questions of sovereignty. They had a lot of problems, several problems. First problem is they had no international recognition. So most states in the world were not, for them, GDR was not existent. We have people moving away because of a political pressure, a growing migration movement. Millions. Entre 1949 y 1961, cerca de 2,5 millones de personas emigraron de Alemania del Este, y el enclave occidental en el corazón de la Alemania soviética fue la principal puerta de salida. The first effect of building of the wall was an interruption of all social contacts. We believe that before the wall in Berlin,
every and each day, 500,000 people cross this border every day. So that means intense social contact and so on. And all these ties were broken up through the war. Hoy es un día de conmemoración. Aquí sobre Bernauer Straße, antigua línea divisoria, algunos de los que escaparon a través de túneles, que atestiguaron la construcción y la caída del muro, se reunieron en esta sobria capilla que ocupa el lugar de la Iglesia de la Reconciliación, infortunado obstáculo en la frontera entre los dos bloques. Wissen Sie, der Tunnel, wenn da die Leute, die Flüchtlinge durchkamen, der Tunnel war ja nur so groß, 80, 90 Zentimeter, ja. Sie konnten ja da nur durchkrabbeln, auf den Bauch durchkriechen. Wenn diese Leute dann im Westen ankamen und sie haben, Entschuldigung, sie haben diese glücklichen Gesichter, diese Augen gesehen, wie die vor Freude weinten. Das vergessen sie nicht. Das bleibt in ihrem Gedächtnis das ganze Leben lang. Und das ist eigentlich etwas, was so wichtig ist, den 13. August als Gedenktag zu behalten und jedes Jahr zu zelebrieren. Al menos 140 personas perdieron la vida tratando de cruzar esta frontera. Aquí frente al muro están sus rostros. Berlín es una ciudad de memoria y los propios fragmentos de esta barrera esparcidos por la ciudad dan cuenta de ello. Desde Alemania para Canal 14, Elise León. Muchas gracias por estar en este programa de T Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido por MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.